Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a estudiar Proverbios capítulo 11. Proverbios capítulo 11, vamos a estudiar primero los primeros 9 versículos. 11 del 1 al 9. Y vamos a ver el valor de la integridad y la justicia en la vida cristiana, que es el énfasis que tienen estos proverbios. Recuerden que estos proverbios, cuando uno los lee continuo, es como si un padre nos dijera, ya va, antes de que hagas algo, quiero que sepas esto. Y son tips cortos, ideas cortas, pero es para que siempre lo recordemos. Y hay momentos en que se repiten algunas ideas, porque es precisamente la idea, que no se nos olvide. Entonces, Proverbios 11, del 1 al 9, dice así: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Estos proverbios que leímos nos presenta el valor de la justicia en todos los ámbitos de la vida. Es decir, el valor de tener un correcto sentido de justicia, de lo que es correcto. De hecho, fíjense cómo empieza el primer versículo del capítulo 11. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Comienza con esta imagen común de una balanza. En aquellos tiempos, cuando se comercializaba algún producto, para medir cierta cantidad, ya sea 500 gramos, 1 kilo, 2 kilos, se hace una equivalencia. Se tiene un peso, lo que llaman la pesa, por un lado que tiene el peso correcto, el que tiene que ser, y por el otro lado se va agregando lo que debería equilibrarlo, lo cual es una imagen muy interesante de lo que yo sé debería ser lo que no sé y debería corresponder. Entonces esta es la imagen de la justicia, de lo que se define la integridad, la honestidad, algo que yo sí sé y lo comparo con lo que no lo sé y debería estar igual. Es decir, una balanza equilibrada con pesas justas. Es interesante, ¿no?, que utilice el ejemplo de una balanza, porque es muy similar al proceso de razonamiento con el que uno deduce si algo es bueno o no. ¿O no se han puesto a pensar cómo piensan cuando tienen que decidir si algo es bueno o algo es malo? Ustedes hacen una balanza, tienen un peso o un principio con el que saben que es bueno o que es malo. No matar, eso es malo. No robar, pero tienen una situación. Me consigo un dinero en la silla de la iglesia. Eso no dice robar, pero si lo tomo, empiezo a hacer una balanza con algo que yo sé, con principios. Entonces, lo que nos está diciendo es que para Dios el peso falso es abominación. Tener una idea o el peso con el que hago la equivalencia mal, o que no sea lo correcto, es abominación para Dios. Lo detesta. Y lo correcto también, más la pesa cabal le agrada. Tener un correcto sentido de justicia es propio de un sabio, propio de una persona justa. Entonces, nuestro peso para equilibrar la balanza debe ser justo, debe estar fundamentado en la verdad bíblica, en lo que Dios dice que es bueno o que es malo. Así. Y por supuesto, en todos los ámbitos de la vida. Toma el ejemplo de una balanza para poder decir así en todos los demás ejemplos, empezando por el área más común, que es la parte de la economía. Entonces, es todo sentido de justicia lo que debe caracterizar una persona sabia.
¿Con qué estoy comparando lo que no sé? ¿Y cuál es mi principio que debería ser correcto para poder tener una idea correcta? Entonces, podemos percibir el agrado de Dios y la complacencia de Dios en nuestros actos cuando hacemos lo que es correcto según la ley de Dios. Y otra vez queda la pregunta, ¿cómo sé yo lo que es correcto o lo que no? Bueno, mi pesa cabal, con el que voy a evaluar todas las cosas, tiene que ser cabal, tiene que ser bueno, tiene que ser correcto, hay que alimentarlo. Dice el comentarista Matthew Henry sobre esta idea de la justicia, dice, así como la religión hacia Dios es una rama de la justicia universal, es decir, no es un hombre honesto el que no es un hombre devoto, también la justicia hacia los hombres es una rama de la religión verdadera, porque no es un hombre piadoso el que no es honesto. O sea, si yo soy un hombre honesto, pero no soy piadoso, entonces no soy cristiano. Pero tampoco puedo decir que soy cristiano si no soy honesto con el prójimo. Entonces, la pesa cabal le agrada a Dios. Esto nos muestra, hermanos, la relación que hay entre nuestro sentido de justicia y nuestro sentido de la piedad religiosa. De lo que uno puede decir, este hombre, esta mujer, sí es un buen cristiano. Bueno, se puede ser un hombre relativamente honesto en algunas áreas de la vida y no ser cristiano. Relativamente honesto en algunas áreas y no ser cristiano. Pero no se puede ser cristiano y no ser honesto en ninguna parte de la vida. Es a lo que se refiere. Sí podemos conseguir personas que sean relativamente honestas, aunque no sean cristianas. Pero debería ser imposible conseguir a un cristiano que no sea honesto. ¿Por qué? Porque esto es lo que caracteriza a un sabio. Es este el primer consejo. La pesa cabal le agrada a Dios. Y así es como debemos vivir. De hecho, esto también lo aprendemos de Cristo, nuestro Señor, o nuestro mayor ejemplo. En Juan 5:30, cuando Él dice, ante los fariseos, Él dice, no puedo hacer nada por mí mismo, dice Jesús. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Es decir, ¿con qué estaba comparando Jesús en su humanidad? Lo que es bueno y lo que es malo, con lo que Dios ya había dicho, con lo que el Padre ha dicho. Entonces seguimos. Versículo 2, capítulo 11, versículo 2. Dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Ahora pasamos del estándar objetivo a nuestra actitud del corazón en esta vida. Cuando viene la soberbia, viene la deshonra. Este proverbio nos presenta la consecuencia natural de la soberbia. La consecuencia natural de ser una persona orgullosa y soberbia. Es decir, que a partir de aquí o en todos los demás versículos que traten este tema, se nos presenta la constante lucha entre el orgullo y la humildad, que debería tener todo cristiano. Una constante lucha entre orgullo y humildad. Entonces se nos presenta la consecuencia natural, que es la deshonra o la vergüenza, que es literalmente. Toda deshonra lleva una vergüenza o lleva toda soberbia lleva una deshonra o lleva una vergüenza. Pero también se nos presenta el estado propio de la humildad. Eso es como dice el versículo, mas con los humildes está la sabiduría. Es interesante porque tenemos muchos ejemplos en la Biblia de cómo es el fin de los que son soberbios. Empezando por Adán y Eva, creyéndose más de lo que son realmente criaturas de Dios, por engaños de Satanás. Pero también lo tenemos en la Torre de Babel. Querían hacer una torre tan alta para poder llegar al cielo. O, como dicen algunos comentaristas, era tanta la soberbia que ellos decían, si Dios vuelve a mandar otro diluvio, yo voy a construir una torre tan alta para no morir ahogado. Es decir, no le importa. Pero ¿qué hizo Dios? Nos terminó confundiendo las lenguas y terminaron en vergüenza, deshonrados. Tenemos el ejemplo de Nabucodonosor en Babilonia, cuando creyó ser el más grande de todos y terminó como un animal, como una bestia. El ejemplo que hemos visto en Hechos, los Herodes, o todos los Herodes, que todos los que se han creído en alto han terminado en deshonra. Todos terminaron mal y todos terminaron destruidos. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que la sabiduría no se encuentra, ni crece, ni se deposita en un corazón soberbio y orgulloso. Allí no hay sabiduría. Si cualquier conocimiento, porque la sabiduría también tiene algo que ver con conocimiento, produce un corazón orgulloso, no es ni sabiduría ni conocimiento. Porque realmente lo que debería producir es humildad. La sabiduría solo puede echar raíces en un terreno humilde.
en un corazón donde la humildad pueda sostener la sabiduría. Es como este tipo de planta, si no me equivoco, creo que es el vino o la fresa, que solamente pueden estar en terrenos inclinados. Porque si están en un terreno horizontal, no puede. Algo así. O sea, la humildad solo puede estar, la sabiduría solo puede crecer en un corazón humilde, que pueda soportar el peso de la sabiduría. Porque es un conocimiento. Y un corazón soberbio no aguanta ese peso. Lo destruye o lo desparrama. Por eso, la verdadera y más alta sabiduría está en el corazón más humilde de todos, que es nuestro Señor Jesucristo. Él mismo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y Él sí tenía todo el conocimiento, en Él están todos los tesoros de la sabiduría. Y Él es ese ejemplo donde sí crece, donde sí está toda la sabiduría. Así que podemos aprender de nuestro Señor Jesucristo este proverbio, donde dice que con la soberbia viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. En los versículos del 3 al 6, pareciera que incluyen la misma idea o ideas muy similares. Dice así, 11 del 3 al 6. Y antes de empezar quiero que noten estas palabras, justicia, integridad, para que vean cómo se repite constantemente. Dice así, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Versículo 5. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Estos versículos nos muestran que hay una bendición y un cuidado especial por parte de Dios cuando andamos correctamente en nuestra vida. Fíjense cómo repite, la integridad de los rectos, la justicia de los rectos, o por la justicia seremos librados. Entonces cuando hacemos lo bueno, las palabras claves que tenemos acá es integridad y justicia, que son las características de un sabio. No solo conocimiento, sino cómo vive, cómo realmente se desarrolla. Entonces, de la justicia y la integridad del sabio salen los principios y las reglas que lo mantienen en su camino, para no desviarse. Nuevamente, ¿recuerdan la idea de la balanza? Bueno, el que es justo, íntegro, tiene los principios en su corazón para poder determinar qué decisión debe tomar para mantenerse en el camino. Porque cada día, cada decisión que tomamos es o algo bueno o algo malo. En ese aspecto. Entonces, un buen conocimiento de lo que debemos hacer y el cómo vivir delante de Dios nos ayudará a ganar batallas mucho antes de iniciar la batalla. Mucho antes. O sea, tener un buen conocimiento, saber lo que es bueno y lo que es malo con esa balanza, vivir honestamente, en integridad, nos ayuda a ganar batallas antes de empezar. Ya sea que se nos presente alguna oportunidad para ganar más dinero. Bro, es que no sé, distribuir droga, pero no sé si eso es bueno o no. O sea, si una persona está luchando con eso, no tiene los principios como para, desde el principio decir, no, eso no. Eso no es justo, ni siquiera lo voy a pensar, si es que me conviene o no, no me conviene. Porque esta es idea, la integridad de los rectos los va a encaminar, su propia vida íntegra los va a guiar por donde tiene que ser. Por así decirlo, casi no tiene que pensar mucho para saber lo que es bueno y lo que es malo. Por supuesto, hay que pensar, hay que razonar, pero cuando se tienen los principios correctos es más sencillo. Entonces podemos esperar esto de parte de Dios. Si somos justos, si somos justificados delante de Él, que Él nos encaminará en lo correcto, no nos va a dejar caer. Entonces, si no sabemos qué hacer en nuestra vida, sí, pero ¿será que estoy haciendo lo que es bueno y lo que es malo? Lo que tenemos es que balancear nuestros principios, con qué estamos evaluando. ¿Por qué? Porque al balancear nuestros principios, tener la pesa cabal correcta, todas las decisiones, todas las circunstancias con las que voy a comparar, voy a poder tomar una mejor decisión y voy a poder andar en camino correcto. Hermano, no se trata de una bendición condicionada a mi justicia. No es que si yo obro bien, entonces Dios me bendice. No es así. Sino que el proverbio está describiendo lo que normalmente sucede a una persona que anda en honestidad. Que siempre toma buenas decisiones. No porque tenga un súper intelecto, sino porque tiene con qué razonar, con qué pensar. Es decir, que su transitar en esta vida, por causa de la obra de Dios en su corazón, es conforme a la justicia y por tanto vive correctamente y tiene bendiciones en su caminar. Porque Dios sí bendice. Cuando hacemos las cosas bien, Dios bendice. No es que no, te voy a dejar así eternamente hasta que aprendas algo. No, si hacemos las cosas bien, Dios bendice.
Y si hacemos las cosas mal, vienen consecuencias, que son naturales a las cosas malas que tomamos. Ahora, si pudiéramos evaluar nuestra vida a la luz de la justicia de Dios, podremos decir que estamos caminando en integridad delante de Dios, en las decisiones que tomamos. O sea, no se trata de perfección. Aquí cuando los proverbios hablan de una persona perfecta, no es que no se equivoca, sino que sabe qué hacer cuando se equivoca. Sabe a dónde acudir cuando se equivoca, no que nunca se va a equivocar. Entonces, es poner la mira, o tener la mira puesta, en hacer lo que es correcto delante de Dios. Y si me equivoco, tengo esta balanza correcta que me dice, oye, esto no está bien, debo volver otra vez, debo volver a encaminarme, porque es la idea. Hermanos, pero tenemos una esperanza para el cristiano. Recuerden que nosotros estamos bajo el nuevo pacto, y la promesa del nuevo pacto es que Él pondrá su ley en nuestros corazones. Él nos va a dar la balanza correcta, pondrá la ley, y Él va a hacer que andemos en sus mandamientos, como dice Jeremías 33. O sea, Él va a hacer. O sea, si queremos tener un buen juicio ante las cosas que hagamos, tenemos que estar en Cristo, necesariamente. Porque si no, nuestra apreciación de la justicia va a ser muy limitada. Así como el hombre dañado por el pecado no es que deja de ser hombre y se convierte en un burro, todavía piensa, su pecado le daña esa pesa, lo daña, no evalúa totalmente las cosas bien. Pero el cristiano tiene la palabra de Dios revelada, tiene con qué evaluar las situaciones. Dice, esto está bien porque la Biblia dice que esto está bien. Y tiene la guía del Espíritu Santo. Pero no pasa lo mismo con los injustos, ni con los necios, ni con los insensatos. Su propia perversidad los destruye. Como dice aquí el versículo 5, el versículo 3 y 5, que dice, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Y el 5 dice que el impío por su impiedad caerá. Es decir, las propias consecuencias de sus pecados los terminan condenando, los terminan tumbando. Entonces no hay nada bueno que salga de la injusticia, eso sí es seguro. No hay nada bueno que salga de la injusticia. Hay una frase común que dice, no llames pruebas de Dios a las consecuencias de tu propio pecado. A veces pasamos por cosas malas, por imprudencia, por necedad, el Señor me está probando, a lo mejor. Y son consecuencias realmente. La perversidad nos va a destruir. Si no estamos obrando bien, no podemos esperar que sea una prueba del Señor para aumentar en santidad. En el mejor de los casos es una disciplina que nos va a ayudar a volver, pero no una prueba para crecer, si no estamos en integridad. Aquí el proverbio nos muestra que la justicia que nos libra que hay una justicia mucho mayor que sí nos libra de la muerte, que no se obtiene por nuestras acciones, sino por la acción de uno que sí es perfecta. Porque es la justicia la que nos libra. Andar correctamente delante de Dios nos libra. Pero nosotros no somos perfectos. Pero hay uno que sí. Y en Romanos 1:16 se nos dice que la justicia de Dios se nos presenta en el Evangelio. Él está allí, la está ofreciendo. Alguien que sí vivió correctamente y nos está ofreciendo esa vida correcta a cambio de nuestros pecados. Entonces esa es una esperanza. Solo la verdadera justicia nos librará de la condición o de la condenación de nuestros pecados. Y en el Evangelio se nos ofrece esa justicia. Porque si estos proverbios los pudiéramos llevar a un absoluto, tendríamos que ser perfectos. Pero sí hay uno perfecto, donde sí se cumplen todos los proverbios. Entonces la justicia de Cristo está disponible a nuestro favor en el Evangelio. Tal cual. Los versículos del 7 al 9... estos últimos nos presentan ahora las bendiciones de los justos y las consecuencias de los malos. Fíjense cómo dice el capítulo 11 del 7 al 9, dice, cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Así que vemos las bendiciones que uno puede esperar por ser justo y las consecuencias de los impíos, o las consecuencias seguras para los impíos. Alguna persona llegó a hacer la siguiente reflexión. Para el cristiano, este mundo es lo más cercano que va a estar del infierno. Pero para el impío, este mundo es lo más cerca que va a estar del cielo. Este es lo más cerca que va a estar. ¿Por qué? Lo acabamos de leer. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza. La única esperanza que tenía aquí en esta vida de que alguien les compartiera el Evangelio, con su muerte se acaba. No hay un purgatorio, no hay una segunda oportunidad.
se acabó. Lo vimos con el ejemplo del ladrón de almas en Hechos. 2 años tenía la oportunidad de que se le predicara, no la aprovechó Herodes. Otro más tuvo la oportunidad, la desechó. Pero cuando mueran, hasta ahí termina su esperanza. Esta es la triste realidad del final del impío, que se le va también la esperanza. Mientras estaba con vida, el evangelio de la salvación estaba allí presente, pero con su muerte también se va el evangelio que lo podía salvar. Entonces esta es una realidad triste para los impíos, que hasta ahí llega. Esto nos ayuda a evaluarnos a nosotros, si realmente estamos firmes en la esperanza que está en el evangelio, si realmente estamos firmes. Entonces, pero nosotros tenemos la confianza de que seremos librados por Dios de un final sin esperanza. Como cristianos sí tenemos esperanza. Podemos ser librados o de las tribulaciones actuales y si no, del día final. Podemos estar seguros, como Pablo, que fue rescatado de la cárcel, como Pedro también, que fue liberado de la cárcel, o podemos hacer como los 3 amigos de Daniel en Babilonia, que les obligaron a arrodillarse y le dijeron al rey, rey, tú sabes que no nos vamos a arrodillar, Dios es poderoso para salvarnos, y si no, tampoco nos vamos a arrodillar. O sea, si nos va a dejar morir en el horno, tampoco nos vamos a arrodillar. Y ellos están seguros de que Dios los podía librar. Y tal cual pasó, fueron librados del horno. Pero su fe no estaba en que Dios los iba a librar tal cual, sino de que por ellos permanecer fiel, Dios los iba a recompensar también en ese aspecto. Entonces, aún en medio de la tribulación nos quedamos sin esperanza, porque en este proverbio podemos ver que siempre vamos a tener esperanza en tribulación. No necesariamente que vamos a salir de la tribulación, pero sí tener la esperanza, la fuerza para poder soportar cualquier tribulación. Así la tengamos que pasar toda nuestra vida. Pero no nos vamos a quejar, no vamos a estar con caras tristes, sino que vamos a estar caminando hacia adelante. Para el impío no hay esperanza que lo sostenga. Por eso busca cualquier cosa para sostenerse en este mundo que no le da paz. Por eso buscan cualquier filosofía, cualquier mentalidad. Pero haz esto, prueba este producto, pero declara cosas positivas. Cualquier cosa que no sea Dios no le va a dar la paz. Pero el cristiano, con solamente recordar que es un hijo de Dios, ya puede soportar cualquier aflicción. O que en este mundo no es todo lo que tiene, sino que hay algo más allá. Es suficiente. En ese sentido, somos librados de la tribulación. Entonces, finalmente se nos presenta que es la sabiduría del piadoso lo que lo libra del daño de los hipócritas. Es la sabiduría de Dios que es la fuente de nuestra libertad. Fíjense el versículo 9. Dice, el hipócrita con la boca daña a su prójimo. Esta es una descripción de lo que hacen los hipócritas con cualquiera, hasta con otro impío también. Mas los justos son librados con la sabiduría. Es la sabiduría lo que los libra. En un sentido, tiene que ver con la sabiduría que adquieren de parte de Dios, que les ayuda a superar las dificultades y tomar decisiones correctas. Pero también esta idea tiene mucho que ver con cómo la sabiduría fue personificada. Capítulo 8 y capítulo 9. Aquí está la puerta, está hablando, el que viene a mí, esa promesa que hace la sabiduría. Bueno, es esa sabiduría lo que lo va como personificándola, como creando una imagen. La sabiduría de Dios lo va a rescatar, lo va a salvar, si está en Dios. Si está en Dios. Esta sabiduría o este conocimiento verdadero, hermano, es vital para la vida piadosa, porque es esta sabiduría la que nos da, la que le da la forma a la pesa cabal, la que nos ayuda a qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo tengo que vivir? ¿Qué dice Dios? ¿Cuáles son los 10 mandamientos? ¿Cómo debo conducirme en la iglesia? Todos esos detalles es la pesa cabal que encamina a los rectos y que al final los va a librar de cualquier tribulación o hasta el día final. Bueno, nuevamente este proverbio apunta a una realidad más allá de este mundo, a la sabiduría que es Cristo mismo. Toda sabiduría, si no está en Cristo, no es sabiduría. Es un buen consejo, es un tip, pero no es sabiduría, si no está en Cristo. Entonces, en Cristo o en la sabiduría de Cristo está nuestra verdadera libertad o la verdadera libertad de nuestra alma. El conocimiento verdadero que nos libra de la esclavitud del pecado. ¿Por qué? Porque en Cristo están todos los tesoros de la sabiduría, como dice Colosenses. Entonces, estando en Cristo, tenemos acceso a toda esa sabiduría. Quizás a veces no sepamos qué hacer en todas las situaciones, pero podemos confiar de que con una oración, con ir a la iglesia, con pedir un consejo a un hermano, que es los medios de gracia, podemos tener cualquier sabiduría que necesitemos en el momento.
Entonces nuestro conocimiento de una justicia correcta, es decir, como una balanza justa, proviene del conocimiento que aprendemos de la Escritura, que es la fuente de toda sabiduría para nosotros aprender. Entonces sí hay una bendición en caminar honestamente, aunque nos traiga problemas, aunque donde trabajemos no les guste. Es que tú eres muy tonto, ¿cómo le vas a dar el precio que es a la persona? Dile un poquito más para que a ver si cae, por ejemplo. O de repente, no, pero dile que este es un trabajo muy fuerte, aunque para ti no sea fuerte, pero dile que es mucho para que cobres más. Bueno, ese tipo de cosas, aunque nos salven un dinero en el momento, no va a terminar bien. Y es mucho mejor decir, bueno, no gane mucho, pero delante de Dios estamos bien. Delante de Dios no va a haber una maldición de parte de Dios cuando hacemos las cosas justas. Amén. Vamos a orar.